los equipos ministeriales de las congregaciones siempre les hacía una pregunta y es, piensa qué pasaría con la iglesia o lo que nosotros llamamos iglesia si quitamos la reunión del domingo. O sea, quitemos la reunión del domingo y pensemos cómo sería la vida de iglesia. Entonces fue como una pregunta que siempre fue al aire y pues nunca tenía una respuesta clara, ¿no? Que todo bien, que no sé qué. Entonces yo les decía, pensemos qué prevalecería de lo que hacemos en medio de una reunión de congregación, un domingo normal, si se quitara esa reunión. Y pues es una pregunta que yo quiero hacer, hoy quiero como que conversemos y esto, yo no sé si esto vamos a tener una segunda reunión, si los mate con esta primera reunión y digan, yo no quiero volver a escuchar a William, o si se puedan hacer más reuniones como estas, porque pues con algunas personas estamos reuniéndonos de esta forma. Y un punto bien importante es como reflexionar un poco qué está sucediendo en la vida nuestra, en lo que era un domingo a esta hora de la mañana, en medio de la reunión de la congregación, y lo que es hoy en día, o sea, ¿qué pasó? Y creo que estas dos preguntas cobran vigencia. ¿Qué pasa si yo quito la reunión del domingo? Oye, nos quitaron la reunión del domingo. Nos damos gracias a Dios que nos podamos conectar, porque incluso Claro estaba diciendo aquí, ahí tenemos un problema y es que están proliferando mucho los videos y los videos no vamos a poder sostener en un canal normal. Y pues el hecho de estar conectados, pues gracias a Dios por las comunicaciones. Ese es un punto. Pero el otro punto es, pensemos en todo lo que se organiza un domingo para una celebración y pensemos qué cosas de esas van a prevalecer si unas circunstancias como esta, Dios no lo quiera y no va a ser así, pero si una circunstancia como esta se extendiera en el tiempo. Eso sería interesante. Mientras que piensan en eso, les quiero comentar que estaba tratando de hacer la actualización del Zoom básico, pero me enredé, no lo pude concluir. Entonces es probable que en 35 minutos se cierre la sesión. Lo que vamos a hacer es salir y volver a conectarnos por si nos tenemos que terminar algo. Yo trataré de ser lo más concreto para que en una hora estemos completamente cerrados. Sí, yo creo que vamos a cerrar esa 10:05. Vamos a cerrar esa ventana. Ya. Por favor. Es que aquí alguien está trabajando atrás, no sé en qué y no sé por qué hoy, pero se escucha fuertísimo. Bueno, cuando no me escuchen, cuando tengan inquietudes o cuando tengan cosas, pues cuéntenme un poquito. Entonces, pensemos qué cosas hacemos, y esta reflexión nos va a ubicar en lo que vamos a hablar hoy, pero pensemos un poco en qué cosas hacemos los domingos que ya no prevalecen. Contéstenme ustedes, díganme ustedes, ya que tenemos pocas, eso yo puedo escuchar. Si alguien quiere abrir su micrófono y decirlo, bien pueda y levante la mano en eso. ¿Qué de una reunión de congregación dominical podemos quitar? ¿Y qué no podemos quitar? Pues yo pensaría que no pudiéramos quitar la adoración y la alabanza. Eso es para mí pues, la palabra, ¿no? Eso es primordial. Adoración, alabanza y palabra. ¿Qué entendemos como adoración y alabanza? Hay muchas formas de alabar y adorar a Dios, no solo en música, sino quizá como estamos haciendo, hablando acerca de él, podemos alabar a Dios. Entonces digo que la alabanza y la adoración se puede hacer no solo con música. Sí. Tienes un punto muy interesante y es que alabanza y adoración no es lo mismo que lo que hemos llamado el equipo de alabanza. Una cosa muy difícil a llevar en estos tiempos es reunir al equipo de alabanza. O sea, baterías, teclados, vientos, cuerdas frotadas, cuerdas. Reunir todo el equipo de músicos y todo esto es algo que no es fácil hacer en este tiempo. Y es más, eso puede constituir una reunión y un contacto físico que tal vez no deberíamos hacer por prudencia. Ese tema es un tema que tenemos que pensar si es un tema de iglesia o de reunión dominical. Y quiero aquí empezar a hacer un
elemento de división entre la forma de pensar y concebir la iglesia y lo que es una reunión de una congregación, y son dos cosas probablemente que no tengan que ser iguales. Otro tema es la gente de las puertas. Es interesante, pero no la necesitamos ya. En un escenario como este, no necesitamos la gente de las puertas. No necesitamos la gente que recoge las ofrendas. No necesitamos los sugieres que están pendientes de los niños. Me parece que el control de los niños se lo volvimos a los padres. Sí, o sea, hay una cantidad de cosas que tú dices, rayos. No todo esto es original de la iglesia o del cuerpo de Cristo, sino fue resultado de nuestras formas. Y muchas de las formas que nosotros decimos esto es una reunión cristiana, no nos damos cuenta que tienen cultura en la iglesia católica y en la cultura judía. Y esas dos cosas las mezclamos y las metimos dentro de una sesión donde nos reunimos y dijimos, esto es la iglesia. Y durante mucho tiempo hemos pensado que esto es la iglesia. Y realmente esto no es la iglesia. La iglesia es algo completamente distinto, el cuerpo de Cristo es distinto. Creo que es importante retornar a lo que es verdaderamente esencial, y a esto va lo que quiero compartirles hoy un poquito, y quiero que cuando digo compartir es que yo comparto una parte y ustedes comparten otra, y el Espíritu Santo pues traerá sobre nosotros todo. Cuando yo estoy hablando de volver a los elementos originales y a los elementos relevantes, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que encontrar tres cosas mínimo para poder ejercitar lo que es ser el cuerpo de Cristo. Una es nuestra identidad. Ya hemos hablado mucho de identidad, ya hay muchos seminarios y muchas cosas de identidad, pero en el fondo es interesante saber cuál es realmente nuestra identidad. Segundo, cuál es nuestra misión. Hay un carácter propio en cada uno de nosotros, en cada familia y en cada parte, que nos identifica con una misión. Y el tercero es saber cuál es el propósito. Pero no el propósito que nosotros nos hemos puesto en la mente como, ¿cuál es mi propósito en la vida? O sea, ustedes nunca saben, ¿cuál es mi propósito de existir? Hay veces que atrevidamente decimos, oiga, yo estoy como sin propósito, yo no debería existir. Y decimos eso. Porque tal vez hemos encajado dos cosas que son principio y fin para lo que nos dé valor y ser productivos en la vida, en nosotros mismos. Y tenemos que sacarlas de ahí. Una es, nuestra identidad no está en nosotros mismos, sino que es interesante que siendo nosotros mismos estaba fuera de nosotros, y lo que hace valor es que el comprender que Cristo está dentro de nosotros es lo que nos produce la identidad. Y lo último es el propósito. El propósito no es el que yo busco, sino el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hay varios propósitos interesantes, ¿no? Dentro del propósito de Dios se enmarca el propósito del Padre, el propósito del Hijo, el propósito de la Iglesia, pero todos son el propósito eterno de Dios. Y eso hace que tengamos que buscar algo interesante de entender, y al entenderlo saber qué es lo que vamos a hacer en las casas. Hay muchas cosas que uno a veces quiere compartir, pero voy a centrarme por ahora en introducir unas pocas cosas de lo que esto tiene que ver. Hemos todos, incluyendo Michael y los más pequeños, hemos todos, ya Víctor, mi hija, Angie, Efraín y las nietas, e incluso los que estamos aquí, hemos sido todos formados en una cultura de iglesia apostólica y profética. Y hemos visto la profecía y la revelación como los grandes virtudes y valores que tenemos que encontrar. Hay que ver cuál es la base de todo eso, y para eso voy a leer un pasaje y voy a hablar solamente de esto. Si de las tres grandes cosas que les dije, no vamos a hablar de todas, vamos a tocar una de ellas por lo menos. Y quiero que nos centremos en esa, y por hoy no abordemos nada más. Si quieren interrumpir y quieren preguntar, si se están durmiendo se pueden levantar, entonces, pero me cuentan cualquier cosa.
Dice así en 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 6. Viene hablando el apóstol de todo lo que es la revelación de Cristo a la iglesia. Y tal vez eso es lo que nosotros necesitamos un poco hoy en día, y es encontrar cuál es el Cristo en el que debemos creer y el Cristo que es el Cristo revelado a nosotros. ¿Y qué significa esto? Entonces, voy a leer hasta el final del capítulo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nada más miramos hasta ahí un momento, pareciera ver que realmente no son muchos los misterios que Dios quería revelar. Era un misterio nada más. Y que a los antiguos, por sombras y tipologías, les mostró el misterio. Pero a nosotros nos dio la potestad o la virtud o el favor o la gracia de conocer ese misterio. Ya no por sombras, ya no por reflejos, ya no por tipos, sino por realidades. Y eso es algo bien interesante. Nosotros conocemos el misterio de Dios. Y ese misterio es... Jesús. Cristo. Cristo. Yo creo que todos estamos claros en eso. Mónica lo dijo, eso. Pero es Cristo. Es interesante ver a Cristo en este escenario. Cuando vemos a Cristo y el misterio revelado, empezamos a ver que Cristo en algún momento, cuando estuvo encarnado en Jesús y caminaba por esta tierra, le dijo a la gente: busquen en las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces parece que desde el comienzo, una de las cosas que Dios quería hacer era mostrar a Cristo, pero a los antiguos se los mostró de una forma. Cuando Cristo estuvo encarnado en la tierra, se lo mostró a la gente que estaba alrededor de Jesús de una forma, pero cuando Jesús muere y es resucitado, el Cristo revelado a nosotros está de otra forma. Y eso es lo que constituye una gran diferencia en este misterio que está hablando, que ya no era el Cristo prometido, ni era el Cristo encarnado, sino era el Cristo resucitado que ya lo había consumado todo. O sea, que ya lo había logrado todo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, la hacemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer nuevo. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni arriba en los cielos. Porque el misterio ya fue revelado. Entonces, si nosotros partimos de eso, entonces uno dice: rayos, nuestra identidad tiene que ver con los portadores de conocer el misterio de Dios. O sea, eso hace que nuestra generación sea completamente distinta a los anteriores. Y eso nos hace poder pensar distinto cuando vemos a Moisés, o vemos a Israel, o vemos a Isaac, o vemos a todos estos héroes, a Josué y todos esos. Y a veces en nuestro corazón dice: uy, yo anhelaría ser como David, o ser como Moisés, o ser como esta gente. Pero una de las cosas que sin quitar la importancia de estos hombres y el valor de estos hombres, y lo que estos hombres representaban para sus generaciones, es que nosotros tenemos algo que ellos nunca tuvieron, y ellos saludaban de lejos, como lo dice Hebreos. Y es que nosotros conocemos el misterio de Cristo, nosotros sabemos quién es Cristo, y eso hace que seamos completamente distintos a ellos y nos crea una identidad diferente.
y nos vamos a centrar como en ese tema de la identidad. Porque dice, ¿por qué? Y continúo con la lectura. ¿Quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, en estos cortos pasajes es como explotar nuestro pensamiento y decir, oye, espérate un momentico, ¿qué me está queriendo decir? Me está queriendo decir que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y uno dice, rayos. O sea, toda la sabiduría y el conocimiento de Dios es escudriñado por el Espíritu de Dios. Pero enseguida nos dice, y en nosotros está el Espíritu de Dios. Y si partimos de ahí, en nosotros está el Espíritu de Dios, o sea que nosotros tenemos acceso a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Claro, lo dice literalmente, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos pensar, y esto se lo estoy robando a mi sobrino que le escuché decir, acerca de la dispensación. La forma como la dispensación funcionó hasta los tiempos anteriores es, la dispensación quiso darse a conocer a los hombres. Entonces, ¿ustedes conocen los dispensadores? ¿Sí? Dilo duro, Mónica. No, es que se cortó justo el sonido y entonces Alejandro no escuchó lo que usted dijo. Bueno, estoy hablando de la dispensación. La dispensación es como Dios se muestra a los hombres. ¿Ok? Entonces, Dios ha mostrado a los hombres de diferentes formas a través del tiempo, pero pensemos en el modelo de dispensación, pensando en un dispensador de jabón. ¿Ustedes han visto los dispensadores de jabón de los centros comerciales? Sí. Que tienen un botoncito. Si ustedes lo presionan, ¿qué pasa? Sale el jabón. Si ustedes lo dejan presionado, ¿qué pasa? No sale. No sale. No sale, solamente sale un pedacito. Entonces, a través del tiempo, Dios ha dispensado de a pedacitos, así como es eso. Pero en este tiempo la iglesia tiene que mostrar a Dios a través de Cristo. Pero no solamente a través de Cristo, sino en Cristo. Entonces, el tiempo de esta dispensación es a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque su iglesia tiene el Espíritu de Dios. Por eso hay cosas que dentro de las reuniones que hacemos y a veces manifestamos o decimos no están correctamente expresadas. Como llegar a una reunión y decir, démosle la bienvenida al Espíritu Santo, sería genial, pero cuando alguien dice, invitemos al Espíritu Santo, entonces uno dice, espérate un momento, si la iglesia, nosotros estamos reunidos y el Espíritu Santo en esta tierra mora dentro de la iglesia, o sea, dentro de nosotros, pues el hecho de que nosotros estemos presentes, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está presente, no hay que invitarlo. Entonces me decía algún pastor, pero es que eso es como por una cortesía de decirle al Espíritu Santo, ven. Pero esa cortesía la pueden entender los antiguos, pero al nuevo que llega, cuando le expresamos eso, le decimos, oye, tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti, Jesús mora en tu corazón, todo es muy bonito, pero cuando vayas a hablar con el Espíritu Santo lo tienes que invocar. Entonces, estamos creando una dicotomía, como si estuviéramos hablando del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo visitaba a los hombres, pero se iba. Que estamos hablando cuando Jesús estuvo sobre la tierra, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, pero no sobre el resto, y no estamos entendiendo como ese escenario real, tan real de lo que está diciendo Corintios, de que el Espíritu que proviene de Dios es el que habita en nosotros. Ahora,
Si partimos de eso, podemos empezar a hablar de las cosas del reino, que eran las cosas que hablaba Cristo. Entonces dice, para que entendamos nuestra identidad solamente. De estas cosas hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Estos son hechos cumplidos. El apóstol manifestó esto hace 2000 años. Nosotros tenemos la mente de Cristo y también dice nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Un poco esta es la base de todo lo que nosotros necesitamos hacer o decir en este tiempo. Nosotros tenemos que partir del hecho de que ya lo tenemos. Nosotros tenemos la vida del Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué creen ustedes que es lo que hace falta? Activarlo. Activarlo. Bueno, se los va a Ponerlo preguntar. en práctica, ¿Cómo? ponerlo en práctica, hacer, ir, compartir de Jesús, ser como Jesús, mostrar su amor. Ok, pero miren esto tan interesante que está planteando Efraín. Efraín es el esposo de mi hija mayor. Efraín está diciendo ser como Jesús. Ese es el punto bien interesante, que queremos como aclarar cuál es la base de nuestra identidad. Y la base de nuestra identidad es que somos como Cristo. Porque Jesús es el Cristo encarnado. Y Jesús nació, creció y murió. Pero Cristo o Jesucristo integral permanece para siempre, aún antes de que todo fuera creado. Y allí van un poco las cosas. Entonces vamos a abordar un punto específico y es, si nosotros tenemos la identidad por Cristo, entonces tenemos que entender qué es lo que significó que Cristo fuera mostrado a través de Jesús en la tierra. ¿Ustedes han escuchado o se acuerdan del pasaje ese que hablan de que hubo un primer Adán y un segundo Adán? Primer Adán y segundo Adán. Sí. Entonces, Era el del huerto. el primer Sí. Adán es el Del huerto. del huerto, que es el hombre, y el segundo Adán es el hombre. ¿No se tipifica a Jesús? El segundo Adán. Entonces, miren que en la historia, como raza, solamente han habido dos hombres, Adán y Jesús, como raza, como raza. O sea, el primer Adán, que es toda la historia de Edén y todo eso, y la decisión que él toma, la traición, y por ende la caída de todo lo creado. No solamente cae Adán, sino que cayó toda la creación con Adán. Y toda la generación de hombres y mujeres nacen a partir de ahí. Todo cambia, incluso empieza a llamarse a Eva ya no como una parte de Adán, hueso de mis huesos, como decía Adán, y carne de mi carne, como uno solo con Adán, que era la unidad completa que había entre Eva y Adán. No empiezan a manifestarse ellos dos como uno solo, sino que Adán empieza a ser alguien que labra la tierra y sabe que le producirá cardos y espinos. Y Eva se convierte en la madre de los vivientes. Y se degenera completamente la unidad que había entre los dos. Se pierde la unidad entre Adán y Eva como una sola carne. Se pierde la unidad entre Dios y Adán, entendiendo a Adán como el nombre creado, o sea, varón y hembra. Se pierde esa unión entre ellos y se pierde la unión entre Adán y lo que él era. Sí.
Por eso es que cuando viene Cristo, y no vamos a hablar de eso, nos hereda el ministerio de la reconciliación, porque era necesario que todos se reconciliaran. Yo con mi verdadera identidad, yo con la mujer para volver a ser una sola carne, y yo con Dios para volver a ser uno con Él, para que se mantenga la unidad que había al comienzo. La iglesia, nosotros tenemos que mostrar esa reconciliación, que cuando fue consumada en la cruz con Cristo. Cristo lo logró en la cruz. No hay nada que nosotros hagamos, no hay conferencias, no hay escritos, no hay libros, no hay nada que nosotros podamos hacer, ni grandes milagros ni maravillas que nosotros podamos hacer para lograr lo que Cristo ya logró. Entonces, nosotros somos portadores del mensaje para la nueva reconciliación, pero el mensaje es alguien vivo. Entonces, partiendo de eso, es para nosotros muy importante entender que ha sido nacer de nuevo y ser parte de este nuevo pacto. Si nosotros entendemos, vamos a poder vivir estos tiempos y los que vienen creando la generación que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y eso nos lleva a preguntas tan sencillas como, ¿quiénes podemos hacer esto? Los que fuimos salvos. La pregunta es que, ¿cuándo fuimos salvos? ¿Cuándo creen ustedes que fuimos salvos? Algunos yo ya les he contestado esto. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, ¿no? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Desde ese momento. Hace 2000 años, cuando Jesús murió y resucitó. ¿Sí? ¿Alguien da más? Ya pasamos de desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos destinados para estar con Jesús. Imagínense, antes de que todo fuera creado, y antes de que todo fuera formado, antes de que nosotros existiéramos, ya habíamos sido escogidos como salvos. O sea, la salvación no tiene que ver con lo que nosotros hagamos, digamos. Tiene que ver con el hecho de que Dios lo dijo y lo estableció desde antes de que todo fuera creado. Y aquí, en este momento, nosotros somos la manifestación de esa palabra de Dios. Nosotros somos la forma viva de esa palabra de Dios. Nuestra identidad tiene que ver con la eternidad. Ahora bien, eso quiere decir que podemos hacer lo que se nos dé la... desde antes de... No. Eso quiere decir que si entendemos nuestra identidad, entendemos que tenemos al Cristo resucitado viviendo dentro de nosotros y su espíritu está dentro de nosotros y su mente está dentro de nosotros y su palabra está grabada en lo más profundo de nuestro corazón porque Él la grabó allí. Si nosotros entendemos eso, vamos a vivir conforme a eso. Entonces esto no se trata de ser buenos o ser mejores. Esto se trata de que manifestemos lo que ya fue colocado dentro de nosotros. Porque fuimos predestinados para eso, para manifestar al Cristo que está dentro. Esa es nuestra verdadera identidad. No hay otra identidad que tengamos. Ser cristianos no es ir a una iglesia. Ser cristianos no es necesariamente diezmar o ser parte de la alabanza o del ministerio de hombres o del ministerio de mujeres, porque vemos que todo eso es pasajero y es resultado de una estructura que el hombre ha creado a través de los tiempos. Y ha sido tan difícil de hacer entender a la gente que esto es distinto porque hay 2000 años de cultura. Durante 2000 años hemos construido esos conceptos que para nosotros los damos como eternos, pero lo verdaderamente eterno es esto que estamos leyendo que la palabra nos da. Entonces, hemos hablado de varias cosas. Cristo en nosotros. O sea que Cristo está en nosotros y por medio del ministerio de la reconciliación yo podría decir, y yo estoy en Cristo. O sea, nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Esas son las revelaciones que tienen, aquí me molesta mucho porque yo hablo de mi pastor Brunet,
entre otros hombres, que él dice, este es el pacto, yo en ti y tú en mí. Y hay una canción sobre eso. Pero realmente estas son las cosas que nosotros empezamos a entender. Nosotros somos uno en Cristo. Y desde allí manifestamos nuestra vida diaria. Entonces miremos un poco esto. Para golpear un poco las identidades de templo judaico. El templo judaico es donde se manifestó el sacerdocio levítico, y en el sacerdocio levítico todos tenían una función para que esa infraestructura funcionara. En la edificación que crea Cristo, nosotros somos piedras vivas. O sea, todo el sacerdocio levítico pasa porque era sombra y figura de lo que había de venir. Y comienza un sacerdocio según el orden de Melquisedec o según Cristo, que es un sacerdocio eterno del cual nosotros formamos parte. Entonces, si nosotros somos las piedras del edificio, desde este templo, ustedes pueden decir y señalarse a sí mismos, desde este templo se genera el cuerpo de Cristo. Desde este templo se genera todo lo que Dios tiene como un plan. Y eso nos tiene que sacar a otro nivel. Entonces, cuando yo digo soy pastor, o soy maestro, o soy evangelista, o soy profeta, o ¿quién se me quedó por fuera? O soy apóstol. Cuando yo digo eso, el apóstol, sí. Cuando yo digo, gracias hijo, cuando yo digo eso y lo meto dentro del templo levítico, pues pásenme la lista de tareas para funcionar dentro del templo. Pero cuando yo me salgo a este contexto de la nueva vida en Cristo y hablo de esos ministerios como grandes dones de Cristo,